empecé a pintar bastante joven, ¿no? Y es esa cosa que se le queda a uno de niño, de estar haciendo garabatos y toda serie de cuestiones. ¿Y por qué? Pues francamente no te sé decir por qué. Siempre me ha llamado la atención eso de hacer formas y cosas, colores. Allá en Cuba mi madre me compraba implementos de pintura, pinceles, acuarelas. Y no sé, realmente no te sé decir cuál es la motivación, sencillamente es que me gusta. Del mismo modo que me gusta hacer poesía, o que me gusta a veces pararme en escena, hacer algo. Todas esas influencias ha sido un proceso bastante largo. Siempre me ha llamado mucho la atención la pintura china y la pintura japonesa, por la sencillez de los trazos, ¿no? Pero me ha llamado también mucho la atención la pintura antigua, o sea, lo que es la pintura rupestre, la pintura egipcia, o sea, de todos estos pueblos muy antiguos, ¿no? Me llama la atención tanto por la economía de los trazos y la economía de los recursos a la hora de llevar a cabo un tema, como por la cuestión de las pátinas que tienen actualmente, ¿no? Ese paso del tiempo que le ha ido dejando huellas encima, me ha llamado siempre mucho la atención. Sé que existía, por ejemplo, un grupo que le llamaban Arte Calle, que estaba haciendo un arte más bien conceptual, cosas muy interesantes y muy buenas, y que además estaban como un poco chocando el régimen, ¿no? Y lo chocaban con fuerza, o sea, que era un movimiento que tenía fuerza. A mí nunca me ha gustado participar en grupos. Eso, yo soy como alérgico a andar siguiendo lo que hace la gente, ¿no? A partir de, por ejemplo, de esa serie de pintura, trabajando con la pintura rupestre, hubo varios pintores que empezaron a coger la pintura rupestre cubana y mesoamericana para retrabajarla. Y yo me doy cuenta de que fue a partir de ahí. Y también otra persona que vio mi exposición, que es o sea, tiene relevancia en la pintura cubana, y que sacó una idea a partir de la mía. O sea, transformó eso de mezclar textos con imágenes, lo sacó a partir de mi exposición. Además, no lo estoy diciendo gratuitamente, lo estoy diciendo porque lo comentó delante de mí. Que se me acaba de ocurrir tal cosa. Y lo llevó a cabo y le dio un muy buen resultado. Mucho hablaron los dioses que la luz traída desde el cielo debía quedarse con nosotros, pero los antepasados no entendieron. Mucho explicaron que entre el cielo y la tierra solo difiere el tiempo, que en la distancia siempre están unidos y su fruto es el sol, pero los antepasados no entendieron. Entonces, conociendo los dioses el viejo rito de la vida, se llegaron hasta nuestras mujeres, y como el que vuelve a andar sobre sí mismo, les dieron de su ser y las amaron, porque la unión del cielo y de la tierra no mancilla cuando la luz es pura. Las exposiciones en las que participé, o en las que empecé participando, eran de paisaje, que en Cuba se estaba fomentando mucho la pintura de paisaje a partir del premio que obtuvo Tomás Sánchez aquí en el concurso Joan Miró. Después de eso, por el año 84, empecé a hacer experimentos buscando otra cosa, ¿no? Que no era el paisaje específicamente. Y haciendo experimentos llegué a lograr una textura que me servía para llevar a cabo una idea, ¿no? Que era trabajar con la pintura rupestre y la pintura de Egipto, que fue lo que resultó la serie Piedras Viejas. La técnica resultaba relativamente fácil, porque era a partir de una textura hecha sobre una superficie embadurnada de óleo o de tinta, impregnaba la cartulina y encima de esa textura iba sacando imágenes que previamente había estudiado de la pintura rupestre de Tassili, de Egipto y de la pintura rupestre también de Australia, pero bueno, mayormente de Tassili. El efecto quedaba muy interesante, porque daba la impresión de una fotografía, de una pictografía. O sea, no era que el cuadro pareciera directamente una pictografía, sino la foto de una pictografía.
Y como en aquella época estaban de moda los libros de von Däniken, que traían muchas fotografías de pictografías que creo que él se las había inventado todas, ¿no? Resultaba atractivo. Pero resulta que cuando lo voy a poner en mi pueblo, el director de cultura, que no entendía nada de nada, lo habían sacado de tractorista para director de cultura, te podrás imaginar, mandó a que se cerrara la exposición. Después de eso, fui a ver a Juan Blanco, que es más o menos el padre de la música electroacústica allá en Cuba. Le gustó el trabajo, se le hicieron diapos a los cuadros y entonces él compuso música para todo aquello y se logró un espectáculo que mezclaba la imagen de los cuadros más la poesía que estaba relacionada con cada cuadro, y él le daba, o sea, le puso una música con una textura muy interesante, ¿no? Y me sorprendió la reacción de la gente. O sea, hubo personas, como una profesora que llevó a sus alumnos allí, que asumió de que las pictografías aquellas realmente existían, y esas pictografías no existían en ninguna parte. Yo sencillamente estudié la forma que tenían de pintar a aquellos pueblos antiguos y traté de dar la impresión, y ella se lo tragó como que realmente eran pictografías existentes. Y hubo otro que fue más agresivo todavía, que puso en el libro de firma: esto es una farsa, y me dejó nombre y teléfono. Después de lo de Piedras Viejas, empecé a estudiar lo que era la pintura mesoamericana, o sea, precolombina en general. Me llamaba mucho la atención el procedimiento que empleaban todas estas culturas antiguas, ¿no? Sobre todo lo de Chavín me llamó muchísimo la atención, porque en su época y a su manera hicieron cosas que las hizo Picasso después, pero con una especie de búsqueda de la matematicidad. Y aquello me resultaba muy interesante, ¿no? Pero bueno, sucedió que de pronto apareció un personaje de aquí, un español, y me llevó una propuesta de que si pintaba paisajes me sacaba de Cuba. Empecé otra vez a pintar paisajes, porque cuando empecé por primera vez a pintar, bueno, tanto como cuando empecé por primera vez no, porque realmente no lo es, ¿no? Pero tuve una etapa bastante larga que era pintura de paisaje, paisaje imaginario. O sea, era el paisaje que yo veía y que lo incorporaba, y entonces después, sacando todos los elementos de la memoria, hacía el paisaje. En esa etapa tuvo una influencia muy fundamental Tomás Sánchez, que lo conocí por el 76 aproximadamente. Vi sus pinturas y realmente me impactaron. Y entonces, bueno, después de lo de Piedras Viejas decidí que no pintaba más paisajes, pero la propuesta de este señor era muy tentadora. Y volví otra vez a pintar paisajes de memoria, lo que ya después de un tiempo de no hacerlo, enfrentarme con la primera cartulina en blanco fue toda una experiencia, ¿no? Saqué 21 paisajes, que ese señor se los llevó y todavía lo estoy esperando. Ni dinero, ni nada, absolutamente. Estoy aquí gracias a la ayuda de Tomás Sánchez, que fue el que me pagó el pasaje para acá. Hice unos cuantos paisajes, o sea, los 21 paisajes, eso que era todo verde, todo muy exuberante, pero la depresión empezó a ser demasiado fuerte. Y encima de eso quería buscar otra cosa diferente. Y empecé a jugar con planos horizontales, técnicamente resueltos con bastante sencillez. O sea, un área que era como una especie de desierto, que no existen en Cuba los desiertos, hecha con estarcidos, llena toda de piedra, que las piedras las iba sacando directamente del color de fondo, salpicado con algunos charcos de agua, árboles secos, y en la lejanía, jugando en tensión, un pedazo de paisaje verde que se veía a lo lejos, y delante árboles secos o rocas con una planta florecida, pero muy pequeña. Y bueno, hice varios de esos y por fin me llegó
el pasaje para venir para acá. Después los desiertos los descontinué porque hubo un galerista que me dijo que la gente no quería desiertos, que la gente quería cosas alegres, ¿no? Tenía eso de seguir lo que estaba investigando, ¿no? Pero necesitaba dinero y conseguí un juego de escribanías chino que me fascinó siempre, la técnica de los chinos, y empecé a hacer una serie que fue muy breve de dibujos a tinta jugando con el blanco de la cartulina y los elementos del paisaje. Eso lo hice, vendí unos cuantos, otros están en una galería que no se han vendido todavía. Bueno, de esta otra serie, por llamarlo de alguna manera, porque para mí no es una serie, sencillamente es una especie de etapa para otras cosas que van a suceder o que están empezando a suceder ahora. El asunto es que me quedé como con la sensación de que debía seguir retrabajando todo esto de la pintura antigua. Ya no solo la pintura rupestre y la pintura egipcia, sino de buscar en toda otra serie de culturas cómo ellos recomponían la realidad. Y además de eso, se me ha quedado también la idea de tratar de conciliar los pares de opuestos. O sea, esas dos puntas del tiempo, el futuro más remoto con el pasado más remoto, como que tienden a unirse en un punto desconocido. He estado tratando de buscar cómo llevar esto a formas, ¿no? A formas sobre una superficie plana. Y entonces, bueno, sale esta serie que empieza con este cuadro específicamente. Que es un juego... Porque un amigo me comentaba, por ejemplo, en esta misma imagen, que la posición de la figura femenina es una pose muy de revista. Y yo le dije, claro que es una pose muy de revista. La saqué de una revista. Sencillamente cogí una foto de dos modelos que estaban anunciando no sé qué y las convertí en otra cosa. Porque es que estamos siendo bombardeados constantemente por imágenes que han inventado otros, que están en la televisión, que están en la revista, que están en todas partes y que no podemos sustraernos a ellas. Eso es una realidad objetiva que está ocurriendo. Y entonces yo quiero coger esa realidad y transformarla a mi manera e interpretarla a mi manera. Y entonces, por eso es que entra esto, ¿no? Y buscando también las imágenes con las que nos tratan de vender a los extraterrestres, que tienen ya una especie de diseño como prefabricado. Y buscando todo lo que es la pintura egipcia, el hieratismo, toda una serie de cosas. Y además ya desde el punto de vista formal, ¿no? En cuanto a problemas técnicos, tratar de conciliar cosas, que es lo que comentaba anteriormente. Lo planimétrico con lo volumétrico. No sé, es tratar de texturas más bien lisas o pulidas con texturas más bien rugosas. Y bueno, en eso he estado tratando de emplear varias técnicas, como por ejemplo, no sé, hacer una especie de monotipia y después darle témpera o acuarela por encima para velarla un poco. Y el hecho de estar aquí en España me ha influido muchísimo. No sabría cómo explicártelo bien. Es como el que ha vivido en un pueblo de campo durante toda su vida y ha visto un pedacito de mundo que es así. Y de pronto te abres al mundo. Y entonces empezaba a ver cosas que, no sé, el mundo de la noche de Madrid, que es una cosa fascinante. O sea, con toda la cantidad de seres tan variados que hay aquí, ¿no? Y que me llaman muchísimo la atención desde el punto de vista plástico, ¿no? O sea, son seres totalmente pintables. Pero no desde el punto de vista realista, sino desde otro punto de vista. Es como tratar de darle una dimensión de dignidad a toda esa cantidad de seres que se mueven en la noche. La religiosidad, que para mí es algo como muy abstracto, ¿no? Sí, me interesa reflejarla en los cuadros, pero es más la sensación de asombro que provoca el contemplar todo este universo en el que estamos viviendo. Que uno lo mira con asombro, a veces con un poco de temor, con una especie de sensación de solemnidad, pero que a la vez eso me molesta,
de estar mirando las cosas con solemnidad y con miedo, ¿no? Y por eso es que me he vuelto también a mirar nuestra parte animal. O es que tampoco me gusta hacer la división eso entre lo animal y lo espiritual. Es que somos una unidad, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta de que hemos dividido las cosas en dos partes que están totalmente antagónicas, que de eso te hablaba anteriormente, ¿no? Es decir, el espíritu y el cuerpo. Es que todo es una sola misma cosa. Y entonces, no sé, mezclar también un poco la cuestión de la sexualidad o de la sensualidad para quitarle esa sensación de tiesura, ¿no?, que tiene la religiosidad, y a su vez ascender a un nivel de dignidad el hecho de que tenemos un sexo y que lo usamos y que disfrutamos, y que además, si Dios existe, nos lo puso ahí para algo. Eso está como que muy claro. Y entonces, bueno, lo que estoy tratando es eso, de buscar un equilibrio entre esas dos cosas. Y también a veces, a propósito, un poco de chocar. En la religión yorubá, o sea, lo que se conoce como santería, que es la religión en la que yo me crié, además, las deidades son, como dicen aquí, muy cachondas, ¿no? Ochun se acuesta con todas las divinidades y las conquista y las seduce. Y Changó hace desde acostarse con todas las mujeres hasta, como hacía Zeus, acostarse con cuanto hombre se la pasaba adelante. O sea que eso era como muy normal. Y no sé, la relación entre el creyente y las divinidades en Cuba es muy diferente. Tuviste Frasco y Chocolate, de que él le dice a la Virgen, o me resuelves tal cosa o te quito las flores que tienes puestas. No sé, es una relación como muy personal. Hay influencia de pintura budista, buscada a el profeso, y de pintura egipcia, y de pintura de las miniaturas mogoles. Y, o sea, la búsqueda mía a propósito es porque me llama la atención la forma que tienen estos pintores de mover las figuras a como a ellos se les antoja, que es un poco de sensación de libertad, de decir, yo pongo la figura como yo quiero o como más me gusta a mí, o sea, como más estética se ve. La pintura, por ejemplo, hiperrealista está como reglamentada, porque la realidad es de una manera determinada y yo tengo que reproducirla tal cual es. Y eso a mí me da la sensación como de asfixia, como que me están imponiendo una reglamentación. Si no, yo cojo un cuerpo humano y lo desmembro como yo quiero. Lo pongo en posiciones que son completamente imposibles desde el punto de vista anatómico, porque a mí no me interesa la anatomía, yo no estoy reproduciendo la anatomía de nadie. Yo estoy sencillamente reproduciendo imágenes que te van a evocar cosas a ti dentro de la mente, que tampoco tienen que tener una proporción perfecta. O sea, tienen que tener una proporción que sea agradable al ojo, pero que yo la compongo y la descompongo como a mí se me antoja para provocar una sensación determinada. El hecho de toda una serie de personajes muy interesantes que están en esta ciudad y que nadie los respeta, o sea, son tema de burla de todo el mundo o de desprecio de muchos, y que tienen todo el derecho del mundo a aparecer en un lienzo o en una témpera o en lo que sea, tal y como las meninas tuvieron su derecho en su momento, o los reyes tuvieron su derecho a aparecer. Ellos también tienen derecho a aparecer ahí, y no con el aura de la realeza, pero a mí me gustaría con el aura de la santidad. Eso es una rebeldía, pero yo lo siento así. Y viendo a los niños tan llorosos, las 7 madres les dieron de sus pechos la leche que hace blanca las estrellas. Y todos se alegraron porque la leche de las 7 madres era inagotable. Y ese año hubo grandes frutos en los árboles, y grandes también fueron las aguas del cielo y de los ríos. Y cuando los niños fueron hombres y partieron a fundar las ciudades de piedra, las 7 madres subieron por los aires, dejando tras de sí el rastro luminoso de sus pechos, que aún puede verse en el espacio cuando las noches son claras. Los dioses trajeron palabra para todos y diferente voz a cada uno. Trajeron el sonido que saca los renuevos, el que despierta en flor la primavera, la sílaba paciente que llama los frutos,
trajeron la palabra del canto de las aves y el habla de las bestias, que enseñaron a nuestro gran abuelo. También trajeron las voces del silencio que conversa con todo, pero esas las hemos olvidado. Hallé la tierra de las promesas hechas, donde el viento del este se levanta y murmura. Dejé limpia la joya de mi cuerpo y los seres vinieron a mi encuentro. Soy la verdad que alienta, la paz hallada en paz. He encontrado el Sejet luego de andar 1000 años y atravesar Restao. Suave es el tacto de tu piel y suaves son tus besos. Tras el desierto negro de 1000 años, es como el cristal de un agua muy añorada. Suave es el tacto de tu piel y suaves son las fieras que en pos de igual caricia se mueven a mi encuentro. Multicolores plumas han bordado las ramas y sus dulces sonidos se vierten en nosotros. Suave es el tacto de tu piel. Que suave sea siempre tu palabra y tu gesto. Entrega a nuestros hijos esta paz, traída desde el lejano interno, que no se pierda nunca entre los tiempos.